Muy bien, hermanos, buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos concede para poder congregarnos y sobre todo, como venimos haciendo varios miércoles, estar avanzando en la carta de Pablo a los tesalonicenses. Así que les animo que puedan buscar ahí en sus Biblias, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2. Vamos a estar considerando algunos versículos en esta noche. Y lo primero que quiero mencionarles con respecto a este capítulo es que naturalmente nosotros podemos leer el capítulo y encontrar, así se dice, tres grandes divisiones, la que sería del versículo 1 al 12, del 13 al 16 y del 17 al 20. Bueno, en esta noche vamos a ver la mitad de la primera división, que sería del versículo 1 al 6, y es donde Pablo, bueno, comienza a hacer como una especie de exposición en donde él defiende su ministerio. Y es interesante porque en esa defensa que Pablo va a hacer, no es una cuestión personal, no es que hace una defensa porque él quiere limpiar su nombre o dejar bien su imagen, sino que el Evangelio, a causa de lo que se dice de él, está siendo afectado. Él se ve en la necesidad de aclarar algunas cuestiones que va a abarcar gran parte de los versículos del 1 al 12. Bueno, el título para nosotros en esta noche es Aprobados por Dios. Bueno, eso es lo que Pablo va a decir en uno de los versículos, pero es también una gran pregunta que nosotros deberíamos hacernos. Cuando leemos estos primeros 6 versículos, lo que vamos a ver es de qué manera Pablo comienza a hacer una defensa de su ministerio, de su tarea, de su trabajo, de su predicación, pero también paralelamente a eso, él va a mostrar una filosofía de vida, una filosofía de ministerio. De alguna manera él va a decir no solamente cómo él desarrolló su ministerio, sino cómo deberíamos desarrollar todo un servicio aprobado por Dios. Bueno, de eso va a tratar nuestra enseñanza en esta noche. Quiero invitarlos a que podamos leer juntos del versículo 1 hasta el 6, luego vamos a orar y volveremos a considerar el pasaje y la enseñanza para nosotros en esta noche. Dice versículo 1 de Primera Tesalonicenses 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Bueno, esta noche consideraremos con la ayuda de nuestro Dios, aprobados por Dios. Vamos a orar una vez más y pedir al Señor su ayuda, su dirección en este tiempo. Oremos. Señor Padre, gracias queremos darte por Cristo, por su vida, por su obra. Señor, gracias porque solamente en Él tenemos esperanza y solamente en Él estamos escondidos, guardados, seguros. Padre, en esta noche nos acercamos a tu palabra con nuestra naturaleza cuesta, seguramente con cansancio, seguramente con la mente y el corazón en otras cosas. Por eso pedimos que tú nos ayudes, Señor, y nos traigas una vez más a tus pies frente a la cruz y puedas tratar con nuestros corazones, con nuestras almas. Y en ese trato que tú nos das, amoroso, tierno, lleno de gracia, Señor, puedas sacar a luz cuáles son nuestros conflictos que son contrarios a nuestra fe en ti, cuáles son los pecados que te ofenden, que te deshonran, que nos desvían de ti, Señor, y que cada uno en esta noche pueda ser, Señor, tratado por tu palabra, pueda ser exhortado, animado, desafiado a confiar en ti, en tu palabra que es viva y verdadera. Señor,
Tu iglesia congregada en esta noche está anhelando que tú, conforme a tu promesa y a tu verdad, nos edifiques, nos hables, nos enseñes, Señor. Padre, tu palabra es verdad y ella es poderosa y tiene vida para hablarnos. Por eso disponemos este tiempo y pedimos que tú nos hables. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes recordarán, los primeros 10 versículos de este capítulo es donde Pablo comienza la carta. Los primeros 2 versículos, él comienza, como lo hace habitualmente, a mencionar quiénes son los que le acompañan en el ministerio, quién es el que escribe. Y él luego, a partir del versículo 2, comienza a dar gracias a Dios por ellos, por la vida, por el testimonio, y hace mención de que él siempre los tiene presentes en sus oraciones, para luego terminar diciendo que todos los hermanos daban testimonio de cómo ellos se habían convertido de los ídolos a Dios. Pablo está honrando el testimonio de estos hermanos, está exaltando el evangelio de Cristo, y ahora es como que él pega un volantazo en el discurso, en lo que viene diciendo, y comienza ahora a hacer una defensa de su ministerio, de su trabajo entre ellos. Es interesante tener presente 2 escenas en la historia muy importantes en la vida de Pablo. Lo primero es que Pablo estuvo muy poquito tiempo en Tesalónica, donde el evangelio fue predicado, muchas personas creyeron y la iglesia comenzó a establecerse, a crecer, y luego fue una iglesia que había dado mucho gozo y alegría al corazón del apóstol. Pero como veremos, por causa de la predicación del evangelio, el apóstol Pablo tuvo que salir rápidamente de la ciudad. Los hermanos, a modo de cuidado y de protección, lo mandaron a otra ciudad para preservar su vida. Otra de las cosas que necesitamos saber es lo que vemos en Hechos, el capítulo 17, es donde Pablo está en Filipos, está predicando el evangelio, el Señor se está moviendo de una manera muy particular, muchos están creyendo, muchos están escuchando el evangelio, y de repente ellos van caminando por la calle y una joven se acerca a ellos y comienza a hablar con ellos, le predican el evangelio. Esta joven se convierte y ahí comienza gran parte del problema para el apóstol. Bueno, esta joven resulta que tenía un espíritu de adivinación y era explotada de alguna manera por unos hombres para que ella adivinara, y por esa tarea cobraba algún dinero. Y ver que ya esta joven no podía seguir adivinando, toman a Pablo y a sus compañeros, y una gran cantidad de gente comienzan a maltratarnos. Interviene la guardia romana y lo llevan ante la presencia de las autoridades, lo golpean, lo maltratan, lo desnudan y lo ponen en lo más profundo de la cárcel. No conforme con eso, no solamente los avergüenzan públicamente maltratándolo, no solamente la gente lo golpea, los soldados romanos los golpean, los desnudan, le dan, lo castigan con vara, y que era algo muy doloroso, le pegaban hasta cansarse, y luego en esa prisión lo ponen en el cepo. El cepo era una madera que estaba partida al medio, donde se podía abrir, ahí ponían los pies de los prisioneros, bajaban la madera, quedaban atrapados de los pies, y en esa posición ellos tenían que pasar gran parte de ese encarcelamiento. Bueno, estas palabras que Pablo está mencionando en el capítulo 2 son posteriores a toda esa situación, y creo que es necesario tenerla bien presente en nuestra cabeza, porque Pablo está fuera de la ciudad, está lejos de la iglesia, pero él está preocupado por los hermanos, y en esa preocupación él manda a Timoteo a que pueda, supervisar cómo está yendo toda la situación con la iglesia. Timoteo llega y le da la noticia de que los hermanos están bien, todo lo que vemos en el capítulo 1, pero luego dice que hay algunos dentro de la iglesia, algunos que no habían creído en el Señor, o que habían creído falsamente, o que eran falsos hermanos, estaban de alguna manera perturbando la mente de los hermanos, diciendo que Pablo se fue por miedo, que Pablo se fue porque tenía temor de lo que podía pasar. Entonces,
entre otras calumnias y mentiras que se decían de Pablo, se decían que él había ido a Tesalónica con la única intención de algún beneficio económico o personal de la iglesia. Lo que ellos están diciendo, bueno, mirá, la verdad es que Pablo vino como misionero, vino con la idea de predicar el evangelio, pero en realidad sus intenciones no eran buenas. Sus intenciones no eran las mejores, sus intenciones no eran sanas, por eso terminó saliendo. Bueno, esa era un poco la atmósfera que la iglesia está viviendo. Imagínense la iglesia, Pablo no está cerca de ellos para preguntarle, Pablo escapó de alguna manera para preservar su vida, no podía volver por esa misma persecución, los hermanos están siendo de alguna manera bombardeados por personas que dicen, Pablo no tiene buenas intenciones con la iglesia. Bueno, al escuchar esto, Pablo comienza el versículo 1 diciendo, vosotros mismos sabéis. Bueno, esto es un poco la manera en que él va a acudir ahora a ellos, a su memoria, a su trato personal con el apóstol, lo que ellos percibieron de Pablo, si todo esto que se está diciendo es verdad. Él dice, ustedes saben quién soy, yo no tengo que defenderme, yo no tengo que aclarar nada, ustedes me conocen. Y es una característica en el apóstol Pablo, por un lado siempre ponían en duda su ministerio, ponían en duda su apostolado, ponían en duda sus intenciones, pero por otro lado vemos al apóstol de alguna manera acudiendo a la iglesia para que ellos tomaran una conclusión o ellos mismos pudieran comprobar si todas estas cosas eran genuinas. Bueno, lo primero que vamos a ver en esta noche es que todos nosotros somos llamados a dar. Y eso es lo que Pablo ha entendido y es por eso que él va por toda Asia en su segundo viaje misionero, dando, no económicamente, no teniendo un ministerio como sí había tenido el Señor de sanar a los enfermos, sino que su ministerio en cuanto al dar era el dar el evangelio de Cristo. Ustedes noten, dice el versículo 1, hermanos, nuestra visita a vosotros no resultó vana. Bueno, dentro de todas las cosas que se decían en Tesalónica acerca de Pablo es que su ministerio no había sido un ministerio fructuoso, un ministerio próspero, porque él estuvo poco tiempo y se había ido rápidamente y como que el hecho de que él hubiera salido tan rápido parecía que su ministerio había fracasado. Pero todo el capítulo 1, Pablo se encarga de detallarnos que ese ministerio, no de Pablo, sino de Dios a través de Pablo, había sido maravilloso. Dice el versículo 9 que dice, porque ellos mismos, los hermanos, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Bueno, de alguna manera alguien podía ir a la iglesia en Tesalónica y supervisar, bueno, su teología, su doctrina, su eclesiología, su vida de iglesia, su comprensión de las Escrituras y llegar a esta conclusión. Estos hermanos tienen este sentir, han dado una prueba poderosa de su conversión y eso lo comprobamos porque antes eran idólatras, antes permanecían al templo de tal ídolo, pero ahora dejaron toda esa vieja vida y ahora viven con un propósito específico y eso es servir al Dios verdadero. Por otro lado, su esperanza está puesta en que ese Dios a quien sirve va a volver. Pablo dice, esto es la prueba de que mi ministerio sí fue fructuoso, de que Dios usó este hombre limitado y este ministerio limitado, que Dios se ha movido de una manera poderosa. Dice el versículo 5 del capítulo 1, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder en el Espíritu Santo. Pablo está diciendo, hermanos, ustedes saben, como dice el versículo 1 al comienzo, porque vosotros mismos sabéis, ustedes saben que el evangelio ha sido predicado en el poder del Espíritu Santo y las pruebas,
la manera de comprobar eso es las vidas transformadas, las conversiones que Dios ha llevado adelante entre nosotros. Pero ellos decían que Pablo o que su visita a Tesalónica no resultó vana. Bueno, estas palabras no resultó vana. Hay dos maneras de entenderla. Por un lado, es que era un ministerio infructuoso. La palabra vana es una palabra griega, que significa algo vacío, algo que no tiene propósito o que no tiene efecto. Ellos decían, bueno, no, lo que pasa es que el viaje de Pablo fue un viaje vano, vacío, sin efecto, no se consiguió nada. Bueno, ya veíamos que sí había resultados. El evangelio había sido predicado en el poder del Espíritu y muchos habían dado una señal de conversión, no solamente de la boca, sino por una vida transformada. Pero por otro lado, el término para la manera de entender esta palabra, que la visita de Pablo resultó vana, es que dice que Pablo, la manera era de entenderse como manos vacías. Es decir, la visita de Pablo fue con manos vacías. Y esto quiere decir que él venía con las manos vacías para poder tomar de ellos. Entonces Pablo se va a ver en la necesidad de explicar que él no vino a buscar nada de ellos, sino todo lo contrario. Dice, yo he venido a darles el evangelio. Dice, bueno, versículo 5 que leíamos recién, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Dice, el evangelio no llegó a vosotros vacío solamente. Yo vine a compartirles el evangelio de Dios y ese evangelio fue el que hizo gran efecto y gran obra entre todos ustedes. Bueno, el mensaje de Pablo no era un mensaje vacío, estaba lleno del poder de Dios, quien estaba, obrando entre ellos, de manera que su testimonio daba prueba del obrar de Dios entre ellos. Bueno, la pregunta es, ¿Pablo se había presentado verdaderamente con manos vacías? Bueno, él no vino solamente a ver qué podía tomar, él no vino solamente a ver qué podían darle o cómo él podía aprovecharse. La historia que le conté al comienzo está completamente ligado a esto. Porque Pablo, luego de ser maltratado, encarcelado, burlado, humillado públicamente, él, como conocemos la historia en Hechos 17, hubo un terremoto, las puertas de las prisiones, de la prisión se abrió y todos pensaron que todos se habían escapado. El carcelero está ahí, toma su espada para matarse y Pablo desde el fondo le grita que no se haga daño, estamos acá. Ellos predican el evangelio, el carcelero se convierte junto a su familia y Dios comienza a hacer una gran obra entre todos ellos. Pero Pablo llega a Tesalónica completamente golpeado, devastado físicamente. La pregunta es entonces, ¿qué lo motivó a venir? ¿Qué lo motivó a pesar de esa humillación, de esos golpes, de ese maltrato de su cuerpo? ¿Qué lo impulsó a seguir viniendo? Bueno, era la tarea que Dios le había encomendado. Dice, versículo 2 de este mismo capítulo, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio en medio de gran oposición. Ellos decían, Pablo viene a aprovecharse de nosotros. Él viene con las manos vacías para tomar y llevarse. Y Pablo dice, ustedes saben, versículo 1, ustedes mismos saben que no es así. Yo no he venido con las manos vacías. Yo no he venido para aprovecharme de nadie. Yo he venido porque tengo un propósito y tengo una misión y eso es predicar el evangelio entre ustedes. Dice versículo 2 que habiendo antes en Filipos padecido y sido ultrajados, tuvimos de nuevo en nuestro Dios, ¿para qué? Para anunciaros el evangelio. Él dice, lo que me motivó a seguir adelante, lo que me motivó a buscarles, a visitarles es la predicación, la proclamación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, Dios, o mejor dicho, dice, tuvimos de nuevo en Dios. Bueno, no era que Pablo era un superhombre, no era que Pablo tenía una fuerza
extrahumana. No era que Pablo era un hombre que no le importaba nada y seguía adelante. Dice, no, el denuedo, la disposición de seguir adelante no era nuestra. Era Dios que nos impulsaba, era Dios que nos movía por esta causa de predicar, de anunciar el evangelio a toda Asia. Dice, el denuedo no fue nuestro, el denuedo fue en Dios. Bueno, él refuerza esta idea o esta defensa recordando los sufrimientos y los padecimientos que tuvo por predicar el evangelio. Bueno, y a pesar de este maltrato que él recibió, a pesar de el desaliento producido a fuerza de golpes y de maltrato, Pablo explica que su motivación está en obedecer a Dios y predicar el evangelio. Tuvimos denuedo en nuestro Dios. Bueno, por eso Pablo puede decir, nosotros fuimos aprobados por Dios. De alguna manera lo que Pablo está haciendo es decir, Dios sabe cuál es nuestra verdadera motivación. Dios sabe por qué estamos acá. Dios sabe por qué predicamos el evangelio. Dios sabe porque Él fue el que nos movió y nos impulsó y a pesar del maltrato recibido, pudimos seguir adelante. Su interés por los tesalonicenses no fue motivado por razones personales, egoístas, con el anhelo de ser reconocido, exaltado como un gran hombre, como un gran misionero. Bueno, su única motivación era Dios. Él dice, en Dios tuvimos nuestro denuedo. Fue Dios la razón por la que seguimos adelante. Fue Dios la razón por la que soportamos el maltrato. Fue Dios la razón porque a pesar de todo esto, tomamos la cruz y seguimos adelante. Dice Hechos 20:24, dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Dice Pablo, mi vida no me importa. Mi vida no es algo precioso, no es algo que valoro, no es algo que me importa mucho. Hay algo más importante para mí, dice Pablo, que acabe mi carrera. Y esa carrera tenía que ver con alcanzar a otros con el evangelio. Esa carrera tenía que ver con predicar, dice él, con gozo. ¿Se dan cuenta? Dice, esta carrera no es una carrera fácil. Ya lo hemos comprobado en Filipos, nos tomaron, nos humillaron, nos golpearon, nos maltrataron, dijeron mentiras sobre nosotros, ahora estamos en Tesalónica y está pasando lo mismo, pero dice Pablo, yo tengo que seguir adelante en este ministerio con gozo. Ahora la pregunta es, ¿cómo alguien puede, con toda esta circunstancia, con todo este entorno, con toda esta presión desde afuera, mantener el gozo? Bueno, claramente Pablo nos enseña que es poniendo los ojos en Jesús. Hermanos, yo sé que nuestra vida en Cristo no es una vida fácil. No es una vida que nos es fácil desandar, no es una vida que fácilmente podemos ir avanzando, sino que todos los días tenemos obstáculos y todos los días estamos perdiendo el gozo. Estamos perdiendo nuestra esperanza, estamos perdiendo nuestra confianza en Dios. Pero Pablo dice, yo quiero correr mi carrera con gozo y la manera de correr con gozo esa carrera es recordando siempre que Dios es digno. ¿De que Él es digno? Es digno de ser servido, es digno de que nosotros le obedezcamos, es digno de que nosotros seamos fieles, es digno de que nosotros tomemos compromiso con Dios y los cumplamos, es digno de que nos comprometamos con una iglesia local y le sirvamos ahí porque Dios es digno. En la medida que nosotros entendamos esto, bueno, como Pablo, podremos correr con gozo esta carrera y ese ministerio que recibimos del Señor. Bueno, el obrero fiel no se rinde ante el rechazo. El obrero fiel no claudica ante la oposición, ante las pruebas, ante los fracasos. Y quiero anunciar que todo esto va a ser parte de nuestra fe y de nuestra vida en Cristo. Vamos a fracasar,
vamos a tener oposición, vamos a tener rechazo, sino que, como bien dice Pablo, proseguimos a la meta. A pesar de todo, nos toca levantarnos, sacudirnos, poner los ojos en Cristo y seguir adelante. Hermanos, sé que hay muchas cosas que nos desaniman, hay muchas cosas que te desaniman, quizás de la iglesia, fuera de la iglesia, en tu vida, en tu familia. Hay muchas cosas que pueden impedirnos seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Pero cuando tomamos una conciencia en Dios, cuando ponemos los ojos en sus promesas, en sus bendiciones eternas, no nos queda otra que seguir adelante. Un servicio aprobado o un cristiano aprobado por Dios tiene esta característica. Mira a Dios y sigue adelante. Pablo llegó a Tesalónica herido, golpeado, pero a pesar de ellos, dice, tuvimos de nuevo para seguir adelante. No fue una valentía humana, sino una completa y total confianza en Dios. La confianza en Dios se ve de esta manera. La confianza en Dios no es algo que nosotros no podemos ver las circunstancias, no, al contrario. Nosotros seguimos confiando en Dios a pesar de las circunstancias. Pablo no se atemorizó a pesar de los golpes, las prisiones y de todo lo que estaba en su entorno. Él siguió confiando en Dios. En segundo lugar, tenemos ahí el versículo 3 y dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Bueno, en segundo lugar veremos una motivación santa. ¿Qué es lo que lo impulsa a Pablo? ¿Qué es lo que lo mueve? Como él dice, por esto hablamos. ¿Por qué? Bueno, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Bueno, muchos de las personas, de los opositores de Pablo en Tesalónica decían que su predicación era algo basado en la fantasía, que su predicación procedía de motivos impuros, que su intención era usar artimañas, usar el engaño para atrapar a la gente. Decían, bueno, este Pablo es un palabrero, este Pablo está usando un montón de artilugios humanos, filosóficos, para ganar la atención de la gente y entonces así manipularnos. Por eso versículo 3 dice, nuestra exhortación. Bueno, esta palabra exhortación puede entenderse de distintas maneras según el contexto en el que se encuentre. Y en este contexto en particular, Pablo está diciendo nuestro clamor, nuestra exhortación pidiendo que crean el Evangelio. No está basada, dice él, en el error, ni en la impureza, ni en el engaño. ¿Se dan cuenta? Él está defendiendo estos tres ataques. No fue por impureza, no fue por error y no fue por engaño. Entonces, ¿qué motivó a Pablo a hablar? Dice, él está hablando porque quiere engañar a la gente. Él está hablando porque quiere ganarse el corazón de los hermanos y entonces así manipularnos para su beneficio. Y Pablo dice, mi predicación, mi exhortación no tiene nada que ver con esto. No es por impureza, no es por error, ni es por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Dice Pablo, Dios nos confirió esa tarea. Dios nos encomendó el Evangelio y por eso hablamos. No porque ustedes lo merezcan, no porque yo lo merezca, sino porque la tarea nos ha sido encomendada. Dice Pablo, por eso hablamos. Esa era su motivación. Bueno, cuando él dice no por error, está hablando de falsa doctrina, no es que él quiere propagar una falsa enseñanza, no por impureza, no por inmoralidad o motivos sucios, porque, bueno, había algo que la iglesia de aquellos tiempos practicaba, que se llamaba la fiesta
del amor o el ágape, y entonces estos paganos veían esas prácticas o escuchaban de esas prácticas y todo lo relacionaban con cuestiones sexuales. Entonces decía, bueno, no, este Pablo es uno más, entonces tiene toda una motivación perversa detrás de todo eso, y Pablo dice, no hay impureza en mi motivación, no hay error, no hay engaño. Bueno, Hechos 20:31 dice Pablo, por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Bueno, esto es Hechos 20, la despedida de Pablo de los hermanos, pero antes de esa despedida de Pablo, él dice, yo estoy libre de la sangre de todos ustedes. Y entonces hace una proclamación delante de todos los hermanos y dice, si hay algo que arreglar, si yo le he pedido algo a alguien y no se lo he devuelto, si me he aprovechado de alguien, ahora es el momento de decirlo. Quiero estar a cuenta con todos. Bueno, sabemos que nada de eso pasó. Bueno, es un poco lo que Pablo está diciendo ahora, en los versículos 3 y 4. Él está diciendo, bueno, en su defensa, que no hay impureza, no hay engaño, no hay una motivación equivocada. El apóstol está haciendo una exposición de que él no se ha aprovechado de su lugar ni del evangelio para abusar de nadie. Dice 2 Corintios 4:2, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Bueno, esto es lo que estaba sucediendo. Están acusando a Pablo de que él está haciendo todo esto que él mismo está negando. Pero dice que él dice, renuncio a lo oculto y vergonzoso. No ando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. De alguna manera, lo que él está diciendo, hermanos, ustedes díganme si algo de lo que yo he enseñado es contrario a la verdad de Dios. Gálatas 1:10 dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El obrero de Dios no busca popularidad, no busca escalar en el reconocimiento de la gente. Él busca una fidelidad a Dios, busca cumplir con lo que se le ha encomendado. Pablo dice, mi motivación fue la proclamación del evangelio que Dios me ha dado. No hay engaño, no hay error, no hay astucia, todo lo contrario. Hay un deseo vivo de proclamar el evangelio. Esto nos lleva a pensar, hermanos, a nosotros en qué nos motiva. ¿Cuál es la motivación en venir acá esta noche? ¿Cuál es tu motivación en venir el domingo a congregarte con la iglesia cada domingo? ¿Qué te motiva a involucrarte en la vida ministerial de la iglesia? ¿Qué te motiva a relacionarte con los hermanos? ¿Cuál es tu motivación? Pablo dice, mi motivación no fue error, no fue impureza, no fue engaño. Fue un vivo deseo de proclamar a Cristo. Esto nos lleva y nos pone frente al espejo de la palabra de Dios y nos hace la pregunta, bueno, Pablo tenía una motivación santa, tenía una motivación correcta conforme a la palabra de Dios, pero la pregunta a nosotros en esta noche es, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué te impulsa a hacer lo que haces o qué te impide no hacer lo que tienes que hacer? ¿Cuál es tu motivación para hacerlo? ¿Cuál es tu motivación para no hacerlo?
Bueno, esto nos lleva al tercer y último punto en esta noche, que está a partir del versículo 5 y 6. Dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Tercer punto en esta noche, testigos fieles. Bueno, Pablo está defendiendo su ministerio, su tarea, está defendiendo el Evangelio. Eso es lo que le importa. No le importa su nombre, no le importa su apellido, le importa que el Evangelio quede limpio de toda falsa acusación. Lo que Pablo va a hacer en un momento más es como que él es ahí el acusado y él está llamando a sus testigos que van a hablar delante de todos para tomar un veredicto. Y él va a usar dos grupos de testigos. El primer grupo es la iglesia, como ya lo veíamos en el versículo 1 del capítulo 2. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Otra vez más, Pablo dice, bueno, ellos están diciendo que yo estoy usando palabras grandilocuentes o palabras muy rebuscadas para engañar a la gente, que yo estoy seduciendo, que estoy engañando a todos para sacar un beneficio. Esas son las lisonjas. Que yo estoy encubriendo avaricia. Ahora, Pablo está diciendo eso no es verdad. Pero de nada sirve que Pablo lo niegue si de entre la multitud que está leyendo esta carta, alguien se levantara y dijera, no, yo sé que esto es mentira. O de lo contrario, alguien pudiera decir, yo sé que Pablo era un avaro, o que él estaba en medio nuestro con un propósito económico, o yo sé que él estaba engañando a un grupo de hermanos porque dijo así, dijo asá, contra el evangelio de Cristo y contra la palabra de Dios. Pero Pablo con total tranquilidad dice, ustedes saben que no hay lisonjas, y ustedes saben que no hay avaricia, ustedes saben que no tengo ninguna mala intención con ustedes, como se está diciendo. Él usa testigos y el primer grupo de testigos que está usando, el primer grupo de testigos que Pablo está llamando a que vengan a declarar a su favor o en su contra, son los hermanos, la iglesia. Y esto es muy interesante porque es la iglesia la que debe conocer a sus líderes. Es la iglesia a la que Dios la ha llamado para reconocer a los hombres que van a liderarla según el orden establecido por Dios. Pero es la iglesia que está llamando a hombres que conoce, que conviven, que lo escuchan, que lo ven, que conocen su andar, su proceder, su manejarse. Y Pablo dice, ustedes me conocen, ustedes me escucharon, ustedes me vieron. Ustedes tuvieron contacto conmigo y ustedes saben que nada de esto es verdad. Definitivamente era la iglesia la que podría levantarlo o podría hundirlo a Pablo según alguien dijera lo contrario a lo que él está diciendo. Bueno, 2 Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Notaron algo? Dice, está diciendo Pablo a Timoteo, tú has seguido mi conducta. La conducta que Timoteo había visto en Pablo era tan importante, tan llena de piedad, tan llena de gracia, que él comenzó a imitarla, porque ese imitar a Pablo era imitar a Cristo. Él tenía una conducta intachable, una conducta conforme al evangelio que proclamaba. Hechos 20:18 dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Bueno, es Pablo, ese es un poco el pasaje que leíamos hace un momento, pero quería mencionarlo para que juntos podamos pensar en esta definición. Dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre ustedes. ¿Quién de nosotros se atrevería esta noche a decir, bueno, ustedes saben cómo me he comportado
Y ustedes pueden dar fe de que lo he hecho bien, de que he hecho lo correcto. Bueno, eso es lo que Pablo está haciendo. Primera Tesalonicenses 2:10 dice, vosotros sois testigos. Y noten esto, y Dios también. Gracias. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo ya llamó a la iglesia como el primer grupo de testigos y les dijo, ustedes saben cómo yo me he comportado con ustedes. Ahora el segundo grupo es Dios. Él dice, la iglesia sabe y Dios sabe, Dios es mi principal testigo de cómo me he comportado con ustedes. Imagínense a tener a Dios como testigo. Necesitamos entrar un poquito en el carácter de Dios, conocer un poco quién es Dios y entonces ver la relevancia de Dios como testigo. Bueno, la Biblia nos habla de que Dios es un ser que todo lo ve. Él ve todas las cosas al mismo tiempo, todo el tiempo. Él no necesita estar en un lado y en el otro. Es donde está. Puede ver todo el universo, puede ver todos los seres humanos, puede ver todos los corazones, todos los pensamientos y todas las intenciones de todos los hombres, de todas las edades al mismo tiempo ahora. Ese es Dios. Dios conoce tu corazón como nadie lo conoce. Dios ve los secretos mejor guardados de tu corazón, de tu mente. Él lo tiene bien presente. Dice la palabra de Dios que estamos como desnudos delante de Dios. Él nos ve. No necesita que yo le cuente nada. Él me ve como quien ve una radiografía, ve lo más profundo de mi ser. Él conoce todas las cosas, todos mis secretos. Conoce mis debilidades, conoce mis virtudes. Conoces mis pecados, conoces mis luchas, conoce todo de ti. No importa si eres hijo de Dios, no importa si has puesto tu fe en Cristo, no importa, Él te conoce. Él conoce lo que estás pasando, Él conoce tu dolor, conoce tu tristeza, conoce tu alegría, Él conoce todas las cosas. Con eso en mente, Pablo ahora dice, Dios es mi testigo. Impresionante. Porque ¿qué hombre se atrevería, teniendo malos pensamientos, decir Dios sabe que no hay malas intenciones? Dios sabe que no tengo propósitos equivocados. Dios es mi testigo. Bueno, saben que el significado Daniel es Dios es mi testigo. Dios es mi juez. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo llamó a declarar en primer lugar a la iglesia. Dios llama a declarar ahora de alguna manera a Dios mismo. Esto parece ser una frase simple que cualquier persona en una charla de café puede decir. Cualquier incrédulo puede levantarse en la vida y decir, yo pongo a Dios como testigo. De hecho, lo vemos casi todo el tiempo, políticos que juran en nombre de Dios o de la Biblia o de los santos evangelios y después viven contrariamente a todo lo que juraron. Podemos decir que de alguna manera es gratis decir Dios es mi testigo. Pero no es el caso de Pablo. Porque Pablo no es una persona inconsciente o incoherente con Dios. Pablo conoce a Dios. Él sabe que Dios todo lo ve. Él sabe que Dios un día le pedirá cuenta por cada una de sus palabras, dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es a la luz de esta verdad que Pablo puede decir, Dios es mi testigo. Yo sé que un día voy a dar cuenta delante de Dios y estoy tranquilo que ese día Dios sabrá que no hubo malas intenciones para con ustedes. Filipenses 1:8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Es esta verdad que Pablo expone en su defensa que debería hacernos meditar a nosotros en esta noche.
Hermano, Dios es tu testigo. Y un testigo puede avalar lo que estás diciendo en tu defensa o un testigo puede acusarte de lo que estás diciendo. Y creo que ese es el punto fuerte en esta noche para nosotros, que debería hacernos pensar. Porque es el mismo apóstol Pablo que dice, Dios no puede ser burlado. Dios sabe todas las cosas de tu vida. Dios no puede ser engañado, querido hermano. Y sé que muchas veces en nuestra vida lo hemos intentado. Queremos tratar de burlar a Dios. Y la palabra todo el tiempo nos está diciendo que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe. El pensamiento está delante de sus ojos, nuestra mente, nuestro corazón están desnudos delante de Él. Él no necesita que el hombre le diga nada porque Él conoce todo lo que hay en el hombre. Y yo quiero decirte en esta noche que Dios sabe la verdadera realidad espiritual de tu vida. Él sabe si tu vida es una mentira o si es una verdad. Dios sabe por qué le sirves y tu verdadera motivación y sabe por qué no le sirves y qué te motiva a no hacerlo. Él sabe cuánto le amas, Él sabe cuánto le desobedeces, Él sabe cuánta hipocresía hay en nosotros. Él conoce todas las cosas. Pienso que a veces tenemos la loca pretensión de querer engañar a Dios. A veces pretendemos creer que nuestras excusas son suficientes para acallar el reclamo de Dios a su pueblo. Excusas. No, lo que pasa que... No, excusas para Dios. Imagínate, Cristo camino al Calvario, camino al Gólgota, cargando su cruz, que comenzara a poner una excusa. Que Dios nos hubiera dicho, bueno, dependemos de esa muerte, dependemos de que mi hijo tome la cruz y llegue al Calvario, sea clavado, levantado, muerto, enterrado y resucitado. Dependemos de eso para la salvación de tu alma, pero en ese camino Cristo comienza a poner excusa. No, me duele la espalda. No, me duele el dedo gordo del pie. No, lo que pasa es que tengo tal cosa para hacer. No, lo que pasa es que mis estudios. No, lo que pasa es que mi trabajo. No, y no llegar a la cruz del Calvario. ¿Cuál sería tu esperanza en esta noche? Quiero decirte que ninguna. Pero la realidad es, y gloria a Dios por eso, que para Cristo no hubo excusa, porque Él tenía una cosa muy clara y dijo, yo he venido con un propósito. Dios me ha dado este cuerpo para que sea destruido en la cruz del Calvario, porque esa es su voluntad para mi vida. No hay excusa. Padre, si es de mí, pasa esta copa, pero que se haga como tú quieras. ¿Cuál es tu excusa, hermano? ¿Cuál es tu excusa para ser más santo a Dios? ¿Cuál es tu excusa para comprometerte con su palabra? ¿Cuál es tu excusa para no obedecerle? ¿Cuál es tu excusa para no amarle? ¿Cuál es tu excusa para no servirle? ¿Cuál es tu excusa para no cumplir con el compromiso asumido con Dios? ¿Cuál es tu excusa? Dios sabe todas las cosas. Podemos mencionar un montón de hermosas excusas. Pero a la luz de su sacrificio, a la luz de sus beneficios redentores, no hay excusa que valga. Leíamos hace un momento en boca de Pablo que decía, no estimo preciosa mi vida, sino que tengo una sola meta, correr la carrera con gozo y cumplir con su voluntad en mi vida. No hay excusa. ¿Cristo podía presentar excusas válidas? Claro que sí. Pablo podía presentar excusas válidas. Señor, me golpearon en Filipo, mirá cómo tengo mi espalda, Señor, mirá cómo se burlaron de mí, me lastimaron el cuerpo, me encarcelaron, estoy completamente aturdido, estoy afectado por toda la situación. ¿Era una mentira?
Era una falsa excusa de ninguna manera, era pura verdad. Pero Pablo dice, cobramos de nuevo en Dios. Miré a Dios, recordé su obra, recordé los beneficios redentores de Cristo recibidos por medio de la fe y todas las excusas se hicieron a un lado y comencé a seguir adelante proclamando el Evangelio de Cristo. Él sabe toda la verdad de tu vida. Él sabe todas nuestras desobediencias camufladas. Él sabe de toda nuestra incredulidad bautizada o disfrazadas de piedad. Él sabe cada una de las mentiras que usamos para no serle obediente, para pecar contra Él, para no cumplir con nuestras obligaciones espirituales dadas por Él en el Evangelio. Dios es testigo de tu vida. Dios es testigo, hermanos. Dios es testigo y Él sabe por qué no estás cumpliendo con tus responsabilidades. Él lo sabe. Pablo dijo, Dios es mi testigo. Estoy tranquilo. Estoy completamente tranquilo porque un día estaré delante de su presencia. Estoy tranquilo que hice lo que tenía que hacer. Cumplí con lo que tenía que cumplir. ¿Era Pablo un hombre perfecto? De ninguna manera. Pero tenía las cosas bien claras. Él sabía que su vida era Cristo, que la razón por la que había sido salvado, la razón por la que se le había encomendado el Evangelio era porque Cristo era su vida. Y como dice el versículo que estamos leyendo, no buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Esto tiene que ver, hermanos, con que, bueno, en aquella época, si alguien iba a un lugar y si él enseñaba a un grupo en particular, ese grupo tenía la obligación moral de darle un bien económico. Y Pablo dice, a pesar de que yo soy un apóstol de Cristo, un verdadero apóstol de Cristo, y para demostrarles que no hay dobles intenciones en mi discurso, no quiero serle carga, no quiero nada de ustedes. Como leíamos en Hechos 20, dice, estas manos me sirvieron para el mantenimiento propio y de mis compañeros. No tomé nada de la iglesia de Dios, no porque no lo mereciera, sino porque quería que el Evangelio de Cristo no fuera entorpecido por todas estas cosas. Muy bien. Dice Pablo, no buscamos la gloria de los hombres. Qué contrario que es esto al corazón humano. Si hay algo que el hombre busca, es la gloria de los hombres, el reconocimiento, la exaltación, que todos digan, ahí va, tal hermano, ahí va, tal hombre, oh, qué importante, y todos nos llamen y nos miren, y todas esas cosas que el mundo busca. Bueno, estamos llenos en las redes sociales de personas que andan corriendo atrás de la gloria de los hombres y hacen cualquier barbaridad, cualquier locura para tener vistas y para que la gente les dé su aprobación. Pero no es este el corazón de un hijo de Dios. Dice Pablo, no buscamos la gloria del hombre, no buscamos la gloria de este mundo. Hay una sola motivación, hay una sola razón que nos mueve a seguir adelante y es la gloria de Cristo a través del Evangelio. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, ¿qué buscas? ¿Cuál es la gloria que buscamos? ¿Buscamos la gloria de Cristo, como dice Pablo? No buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. ¿Buscamos la gloria propia o buscamos la gloria de nuestro Cristo? Bueno, son preguntas que de manera personal y particular cada uno tiene que responderse. Pero no quiero terminar en esta noche sin antes decir que un obrero aprobado es una persona que entiende su lugar en esta tierra,
que ese obrero aprobado no es una persona con títulos en teología, en divinidades o en eclesiología o en lo que fuera. No, un obrero aprobado es una persona que entiende que es un inmerecedor de la gracia de Dios y que en esa bondad eterna Dios nos da el privilegio de servirle, de anunciarle y de darle a conocer. Un obrero aprobado es una persona que, como el apóstol Pablo, no tiene intenciones, no tiene dobles intenciones, no se suma a una iglesia para escalar socialmente o para hacerse de un nombre o de un título o de un reconocimiento. Un obrero aprobado es una persona que sirve por amor, que muere a sí mismo y que su única motivación es la gloria de Cristo. Un obrero aprobado es una persona que no anda detrás de las riquezas ni de los bienes económicos que una iglesia le pueda dar. Un obrero aprobado es una persona que muere a sí mismo y que su única motivación, que su única ganancia es proclamar el evangelio de Cristo. Un obrero aprobado es una persona que sabe que Dios conoce todo su ser. Último versículo en esta noche y terminamos. Está ahí en 2 de Timoteo, el capítulo 4, versículo 1. Es Pablo también quien hace esta proclamación. Está hablando a Timoteo. Se cree que esta fue la última carta que Pablo escribió. Luego fue sacrificado, fue decapitado por causa del evangelio. Y él está escribiendo en esta carta las últimas recomendaciones para su hijo amado, las últimas cosas, las últimas notas que él tiene que tener presente el resto de su vida. Y Pablo le dice a su hijo amado Timoteo: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que istes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo, si hay algo que tienes que recordar es: estás delante de Dios. No te olvides de esto, Timoteo, no te olvides de predicar la palabra, pero al predicar la palabra no te olvides que estás delante de Dios y que un día darás cuenta a Dios de todo lo que hiciste. Oh, hermanos, esa es nuestra realidad hoy. Necesitamos una conciencia de Dios. Dios te conoce. Dios es el testigo que avala o que reprueba tu vida. Pero quiero que sepas que un día estarás delante de Dios. Un día tendrás que dar cuenta a Dios por tu vida. En el caso de los hijos de Dios, no dependerá de esto nuestra salvación, ya está garantizada en Cristo. Pero sí tendremos que dar cuenta por qué no le obedecimos, por qué no fuimos obedientes con Él, por qué no le servimos conforme a su llamado y al Evangelio. Y si es esta tu realidad y si hoy llegamos a la conclusión o el Espíritu de Dios nos lleva a ver de que estamos viviendo una farsa, de que hay hipocresía, de que no estamos viviendo como lo que tenemos que ser, hijos de Dios, conscientes de Dios, entonces debemos mirar la cruz, debemos ir a Él, debemos volvernos a Cristo, reconocer toda nuestra pecaminosidad, toda nuestra maldad y decirle: Señor, te he ofendido, Señor, no he estado andando conforme a la verdad del Evangelio. Arrepentirnos, pedir perdón y seguir adelante. En la cruz de Cristo hay gracia suficiente para perdonar todo nuestro pecado. Hay en la cruz del Calvario gracia suficiente para capacitarte, para levantarte de donde has caído y seguir adelante con esta perspectiva correcta del Evangelio. Vivir para la gloria de Cristo. Hermano, no sé cuál es tu realidad, Dios la sabe. No sé por qué estamos hablando de estas cosas, Dios lo sabe. Pero hay una santa advertencia en su palabra. Y la advertencia es: Dios no puede ser burlado. No juegues con Dios. No juegues con su evangelio. No juegues con su iglesia. Toma en serio las cosas de Cristo. Toma en serio las verdades del evangelio. Eso harán de ti una persona
feliz, una persona realizada, una persona que viva para la gloria de Dios. Será una buena vida y será una buena muerte. Pero si juegas con el Evangelio, lo lamentarás el resto de la eternidad. No juegues con Cristo. No juegues con el Evangelio. Vive para Dios. Pon tus ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Levántate. Saca todo eso en tu vida que es un impedimento para obedecer a Dios. Comienza a vivir como un hijo de Dios. Comienza a comprometerte con tu palabra, con su palabra. Comienza a comprometerte con el Evangelio. Comienza a proclamar las verdades del Evangelio y verás la mano de Dios obrando a través de tu vida. Obreros aprobados. Obreros aprobados. Es lo que Dios espera de su pueblo. Que el Señor nos ayude a meditar en esta verdad en esta noche y que también Él sea el que nos guíe durante todo este camino y que podamos vivir para la gloria de su nombre. Oremos y terminamos. Señor Padre, gracias. Gracias por Cristo. Gracias porque al mirarle a Él solo podemos ver, Señor, el motivo de nuestra esperanza, el motivo de nuestra gratitud, de nuestro consuelo, de nuestra justicia. Señor, gracias por Cristo, porque solo en Él estamos seguros. Señor, si miramos nuestra vida, cuántas cosas que deberíamos lamentarnos. Miramos nuestro andar, miramos nuestra fe, nuestra cristiandad, Señor, y vemos tantas falencias, tantas incongruencias. Pero Padre, sabemos que tú haces nuevas todas las cosas. Señor, tú puedes tomar nuestras vidas y hacer de nosotros instrumentos para tu gloria. Padre, en esta noche queremos pedir tu ayuda. Que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestra vida, trayendo convicción de pecado, arrepentimiento y fe para poner los ojos en el Cristo de Dios. Señor, obra en nuestras vidas, obra en esta joven iglesia, Señor. Que podamos ponernos de pie y todos juntos como un solo pueblo, podamos procurar como Pablo, proclamar el Evangelio, vivir para la gloria de tu nombre y servirte a ti porque solo tú eres digno. Señor, bendice a tu iglesia, bendice tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.